Como primera charla tenemos la de Erika Calmel del Solar, sobre conservación exitosa de 2 especies sensibles de fauna andina, Unidad Minera Constancia del Cusco. Erika, por favor, te invitamos al podio. Tienes 15 minutos para tu exposición, por favor. Bueno, muchas gracias, Julio. Muy buenos días con todos. Tengo acá el... Sí. Okay. Muy buenos días con todos. Muchas gracias por estar aquí y por acompañarme en esta presentación. El día de hoy les voy a hablar sobre un proyecto muy importante que hemos desarrollado en la Unidad Minera Constancia. Bueno, antes que nada, quería confesarles algo. No es nada oscuro, no se preocupen. Es algo más bien un poquito verde. Cuando yo decidí estudiar ingeniería ambiental, lo hice promovida o guiada por un instinto un poquito conservacionista, ¿no? Con una idea un poco verde, pensando que los ecosistemas ideales funcionaban mejor sin seres humanos, sin hombres especialmente. Pero a lo largo de mis estudios, ya llegando a 6º ciclo, practiqué con el ingeniero Julio Bonelli en la Dirección General de Asuntos Ambientales. Ya han pasado 15 años de eso y esa experiencia fue la que me inspiró en encontrar en el sector minero personas, empresas responsables que sí estaban interesados en proteger el medio ambiente. Bueno, sin más, decidí estudiar esta carrera y decidí entrar en el sector minero. Y bueno, muchos amigos míos me decían, Erika, pero ¿qué pasó? Tú querías proteger el medio ambiente, ¿qué haces en el sector minero? Fue una lucha de experiencias mías versus lo que el resto del mundo piensa, el resto de las personas que tienen una idea ambiental piensan. Creo que hoy ya hemos llegado a un punto en el que eso está cambiando, felizmente, pero esa fue, bueno, mi experiencia y ahora he venido a contarles una de esas experiencias que muestran que el sector minero sí se interesa en la conservación del medio ambiente también. Bueno, para ir primero un poquito por el lado verde, sabemos que el mundo ha pasado ya, desde la prehistoria hasta hoy, por 5 grandes extinciones. Estas 5, guiadas por, básicamente, o generadas por factores físicos, factores externos, como aquel meteorito que acabó con la vida de los dinosaurios hace muchos años. ¿Qué pasa con esto? Hoy ya los científicos coinciden en que nos encontramos en una 6ª gran extinción. Pero esta 6ª extinción no se genera únicamente por factores físicos, sino que es un poco impulsada también por el factor humano, por nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que ya muchos hemos empezado a tomar acción y estos esfuerzos, por más pequeños que sean, todos deben impulsar en un solo sentido, en buscar y lograr que esto realmente no se dé y que ya las especies que han empezado a extinguirse, digamos, no continúen en este proceso. Las especies que todavía están en estados vulnerables deben ser protegidas. Bueno, esto es importante mencionar y comentarles que los grupos de anfibios y los reptiles, como ven en la presentación, han sufrido y sufren fuertemente este proceso de extinción y afectación por los cambios que venimos pasando. Ya tenemos la mitad de anfibios afectados, 1/3 de reptiles, y esto porque son especies más sensibles a los cambios. Entonces, ¿cómo nos une esto como proyectos mineros? Nosotros, bueno, Constancia se encuentra en la zona de Chumbivilcas y vino, como ven ahí, tiene la huella del proyecto Constancia, de la mina ahora. En el 2012 nos enfrentamos a esto, ¿no? Teníamos la superposición de un proyecto de inversión privada, de un proyecto minero muy importante, versus los hábitats de anfibios y reptiles y otras especies sensibles y vulnerables que se encontraban en la zona. Estas son las especies
de las que les estoy contando. La rana acuática es una especie vulnerable, está en las listas de conservación, tanto internacionales como nacionales. Y por otro lado, una lagartija andina, que para ese entonces no conocíamos su apellido, por así decirlo. Sabíamos que era una Leolaemus, pero no sabíamos qué especie específicamente era. Y eso es importante mencionar porque al no saber este detalle no sabíamos si únicamente estaba en la zona o su desarrollo se veía también en otros hábitats cercanos. Hoy ya sabemos, y gracias a estos estudios, cuál es su apellido y a dónde está su rango de distribución. Entonces, conocemos que estábamos frente a un proyecto minero y teníamos especies que conservar. ¿Qué hacemos? ¿Ustedes creen que las ranitas pueden saltar en un tajo? ¿Pueden? No, ¿no es cierto? No, no pueden. ¿Y ustedes creen que pueden salir lo suficientemente rápido? No. Entonces, ¿qué podíamos hacer? Puede convivir la minería y la biodiversidad. Era algo que buscar. ¿Cómo hacemos que esto funcione? Así. Le damos un casquito a las lagartijas y le decimos en sus marcas, listos, ya. No, creo que esa no es una buena idea, ¿no? Entonces había que ejecutar un rescate, había que ejecutar un proyecto para sacar a estas especies de esas zonas que iban a ser afectadas y llevarlas a hábitats cercanos un poco más allá. Pero nos enfrentábamos a 3 retos. Uno, íbamos contra el tiempo. No estoy satanizando la construcción, bienvenida a la inversión, por supuesto, pero así la veían las ranitas y las lagartijas. Entonces, teníamos que sacarlas de ahí contra el tiempo, ¿no? Estábamos a punto de empezar construcción, yo tenía el gerente de construcción que nos llamaba y nos decía, chicos, ya podemos entrar. Y ese era el proceso y el reto que vencer, hacerlo rápido. Para esto nos aliamos con una ONG que trabajó con nosotros todo este proceso, científicos, biólogos, que se dedicaron a ejecutar el proyecto en campo. Otro reto, socializar esto, hacerlo participativo, trabajar con las comunidades. Las comunidades de Chumbivilcas se involucraron desde el comienzo en este proceso y ese fue como vencimos este reto. Y finalmente la inversión. La inversión era importante, había que invertir en este proyecto y para eso estábamos nosotros como empresa privada para poder invertir correctamente estos fondos que le dimos a este proyecto. Entonces, decidimos ejecutar 5 pasos y esto siempre liderados por el equipo de científicos de Corvid. Primero fue el rescate. Uy, se me pasó. Aquí tenemos el rescate de las ranas, que se daba en zonas de riachuelos. Ellos viven, es un ambiente acuático, es una rana acuática. Había que rescatarlos y evidentemente en condiciones nocturnas también. Y así trabajaron los científicos guiados por la gente de la zona para llegar a todos estos sitios de difícil acceso, donde luego estaría la mina. También igual las lagartijas, ellos tienen sus casas debajo de las piedras, había que levantar cada piedra para buscar a las lagartijas. Fue un proceso arduo, de mucho trabajo y de varios meses que los científicos regresaron, que los biólogos regresaron a campo. Luego de esto, del proceso de rescate, llevamos el proceso a un cautiverio. Entonces, estamos en el primer paso, rescate, segundo paso, cautiverio. El cautiverio se dio en laboratorios que habilitamos para las lagartijas, que fueron pocos días que tuvimos que tenerlas a ellas, porque todas las lagartijas rescatadas ya estaban en estados juveniles o adultos. Y, por otro lado, las ranas. Las ranas, muchas de ellas fueron rescatadas en estadio de renacuajo. Por lo tanto, teníamos que mantenerlas hasta que pasaran por todo el proceso de metamorfosis. Eso tomó mucho tiempo y no hubiera sido posible si no contábamos con gente de la zona, con comuneros que fueron entrenados para llevar y ayudarnos en este proceso. Más adelante les voy a mostrar un testimonio de una de ellas, de lo que recuerda de todo este proceso que pasó. Esta fue la etapa del marcaje, la tercera etapa. Como les contaba, en las lagartijas implantamos microchips. Una vez rescatadas, entraban en proceso de cautiverio por unos días para ver que estuvieran en buenas condiciones, le tomaban algunas muestras. Luego se le implantaba el microchip de una manera, la mejor manera posible para que no sea muy invasivo para ellas. Esperábamos a que esto cicatrice la zona donde estaba implantado el microchip y luego para poder pasar al siguiente paso. El caso de las ranas, como les decía, fue bastante más largo.
las que se encontraban en estadio adulto. Pudimos rápidamente marcarlas también. Se utilizaron elastómeros fosforescentes. ¿Se imaginan un microchip en una rana? Sería un poco fatal para ellas, inmediatamente desgarraría su piel. Entonces teníamos que buscar una mejor solución y esta fue un elastómero fosforescente. Siguiente paso, el cuarto paso, la liberación. En la liberación, nuevamente, contactamos a la gente de la zona. Las comunidades de Uchucarco, Chiloroya, Guayaguayas participaron en este proceso. Fueron capacitadas, se les explicó lo que habíamos hecho, cómo podíamos y cómo debíamos mantener estos hábitats nuevos donde ellas se alojarían ahora. Es así que ellos nos apoyaron, participaron en esta liberación. Finalmente, el monitoreo. Gracias a estos microchips y a estos elastómeros pudimos hacer el rastreo de dónde habíamos devuelto esos animalitos. Tuvimos casos muy bonitos como el de las lagartijas. Estas son crías de lagartija que encontramos primero encontramos a una hembra en estado de gravidez, 2 meses más tarde la volvimos a encontrar ya con sus crías. Esto quiere decir que el proceso de adaptación estaba funcionando. Habían logrado adaptarse a su nuevo hábitat. Lo mismo pasó con las ranitas, no las encontramos con sus renacuajos, eso es un poco más complicado, pero sí las encontramos más grandes y con mejor peso. Esto significa también que habían logrado adaptarse a sus nuevos hábitats. Entonces, para ir rápidamente por los resultados, en la etapa de rescate logramos sacar de los hábitats a ser afectados más de 1000 ranitas y más de 200 lagartijas. En el proceso de cautiverio, que duró, como les contaba, como 2 años en el caso de las ranitas, se logró este involucramiento con el personal de la comunidad, muy importante, y esto nos ayudó a que la inversión sea más efectiva aún. El marcaje, usamos la mejor tecnología disponible y luego en el monitoreo nos dimos cuenta que había funcionado. Logramos encontrarlas, volverlas a pesar, llevar un traqueo de estas especies hasta que finalizó el proceso. Finalmente, en la liberación, también el involucramiento con las comunidades, haber encontrado el hábitat correcto, nos ayudó a conseguir buenos resultados finalmente. No hubiéramos tenido buenos resultados si el hábitat no hubiera sido el adecuado. Y por eso la liberación fue tan importante en este hábitat. Y finalmente en el monitoreo, que son los resultados más alentadores que tuvimos, más del 20% de supervivencia. En el caso, bueno, de supervivencia digo porque es lo que logramos encontrar, puede ser que hayan habido más, pero para nosotros ya este rango es, de acuerdo a los científicos que trabajaron con nosotros, más alto de lo común, y también en tamaño y peso aumentado. Bueno, me queda poco tiempo, pero encontramos muchos otros resultados, aprendimos mucho más, aprendimos cosas muy importantes sobre enemigos que atacan a la rana y cómo estos son afectados debido a los cambios. El cambio climático, las condiciones de sus hábitats son muy importantes y en el caso de la Leolaemus, su nombre, ¿no? Finalmente sabemos que se distribuye en las zonas de Cusco y Arequipa. Como conclusión principal quería ponerles un video rápidamente de la experiencia de una de las pobladoras de la zona que trabajó con nosotros. Jenny, por favor, si me ayudan rápido con el video. Yo me levanto a las 5 de la mañana, preparo mi desayuno para poder ir a Constancia a trabajar, ¿no? Yo me llamo Jenny Aime Huanca. Más antes no trabajaba en la mina, ¿no? Ya después cuando empezó la mina del año 2012, yo ya empezaba a trabajar acá en Constancia. Sí me siento feliz en el trabajo, o sea, con ansias de trabajar y con ganas de trabajar para poder sustentar mi familia y para poder educar a mis hijos.
Primero hemos rescatado las ranitas y las lagartijas de las diferentes zonas de acá del lugar, ¿no? De Huayllachani, de Pincuyuni, de Arizona, y lo hemos tenido en el laboratorio para realizar ese trabajo. Llego al laboratorio a ver a mis bebitos, ranas y lagartijas, y luego prepararme para poder alimentarlos, cambiar su agüita y con mi compañero medir la temperatura o el pH. Sí me llené con conocimientos que me enseñaron los especialistas para poder cómo se tratan esos animalitos. Una vez que le hemos liberado a las ranitas y las lagartijas, ya pueden vivir, pues, ¿no? Como ya son adultas, para que haya más reproducción, pues, ¿no? Este trabajo ha sido un gratificante y orgullo para mí. Ahora me doy cuenta que sí puede convivir la minería con la biodiversidad de la zona. Bueno, espero les haya gustado el video. Creo que más que ellos, lo que yo diga, lo puede decir la misma gente de la comunidad. Muchas gracias. Como última, final conclusión, conservación, inversión, junto con la población, sí pueden sustentarse y sobrevivir juntos, siempre y cuando la empresa sea responsable y logre tomar las decisiones adecuadas en el proceso. Muchas gracias. Muchas gracias, Erika. Un aplauso.